voltaje, corriente y resistencia. Vamos a iniciar con la simbología del interruptor. Un interruptor interrumpe o habilita la corriente en un circuito. Tenemos este tipo de interruptor que se llama dip switch. En él hay encapsulados varios interruptores, dependiendo del número que se tenga. Podemos tener de 4 y en este caso tenemos uno de 8. En este experimento lo vamos a utilizar, pero solamente vamos a utilizar uno de sus interruptores. También vamos a utilizar una luz LED. La luz LED tiene polaridad. Tiene positivo y negativo. Recordemos, el negativo es donde está la muesca viéndolo desde abajo. La simbología de LED nos muestra que tiene dos terminales, el ánodo positivo y el cátodo negativo. Muchas veces se encuentra con el círculo y unas flechas representando la luz y a veces pues no tiene ese círculo. LED significa diodo emisor de luz. También vamos a utilizar una resistencia. Recordemos, una resistencia es un dispositivo no polarizado, es un dispositivo pasivo. En este caso vamos a usar una resistencia de 1 kiloohmio. Podemos ver que tiene un código de colores impreso, el cual vamos a estudiar más adelante. Su simbología es la siguiente. También tenemos un potenciómetro o resistencia variable. Un potenciómetro y una resistencia variable son lo mismo. Lo único que cambia es su función. Vamos a tener dos símbolos para representar a cada uno de ellos. Si vemos, un potenciómetro tiene 3 pines, mientras que una resistencia variable solo tiene 2. Más adelante, en el tercer capítulo, vamos a estudiar el potenciómetro más a profundidad. También vamos a utilizar una batería de 9 voltios con su adaptador. Recordemos que existe la pila y la batería. La diferencia es que la pila no se recarga y la batería sí se recarga. Como vemos en la siguiente simbología, tenemos un más y un menos, representando la polaridad. El más largo es el positivo y el más corto el negativo. Bueno, entonces ahora hagamos el siguiente diagrama usando los símbolos que acabamos de mostrar. En este circuito vamos a utilizar una batería, un interruptor, una resistencia y una resistencia variable. Como pueden ver, el potenciómetro lo conecté de una manera que funciona como resistencia variable, es decir, va a cambiar la corriente del circuito. Vemos que tiene 3 terminales, A, B y C. El C es el cursor, que es el centro del potenciómetro. En este circuito, pues la función que va a tener es encender una luz LED. Recordemos que un circuito es un conjunto de elementos interconectados para realizar una operación o tarea. Y bueno, estos son los símbolos y elementos que vamos a utilizar en este experimento. Ahora vamos a experimentar. Vemos los siguientes materiales que vamos a utilizar: un dip switch, un resistor, un potenciómetro, una luz LED, cables, protoboard, cortalambre, pinzas y una batería con su portabaterías. Si no se tiene el dip switch, se puede utilizar un interruptor normal. Recordemos que un dip switch tiene 8 o 4, o dependiendo del número, interruptores independientes. Entonces vamos a seguir el diagrama y vimos que el interruptor
va seguido de una resistencia y la resistencia va seguido de un potenciómetro. Luego, después de este potenciómetro, viene una luz LED. Recordando que la luz LED tiene polaridad. Entonces, en el diagrama podemos observar que el positivo va conectado hacia el potenciómetro o resistencia variable y el cátodo de LED va conectado negativo. Aquí podemos observar que unifiqué con un puente el cursor con uno de los extremos. Los extremos no tienen ninguna polaridad, pero el centro siempre se va a llamar cursor. Activamos el interruptor y vemos cómo ya fluye la corriente por el circuito, la luz enciende, pero dependiendo de la resistencia variable, así va a ser la intensidad de luz que tiene. Esto demuestra que el voltaje, la corriente y resistencia están relacionados. Como podemos observar, a menos resistencia, más corriente. A más voltaje, más corriente. La batería que utilizamos fue de 9 voltios, pero pueden utilizar otra fuente de energía, no menor a 6 voltios, ni superior a 12 voltios. Como vemos, el potenciómetro es el encargado de variar la intensidad de la luz o corriente en el circuito.